grande es tu fe. Qué bendición poder mirar a través de la palabra del Señor y encontrar que a través de la historia siempre ha habido gente que ha podido creerle a Dios. Una de las cosas más extraordinarias que uno puede encontrar en la Escritura es una persona creyendo sinceramente al Señor. Porque esa fe en el Señor produce unos resultados que son sorprendentes en cualquier área. Las personas encontraremos circunstancias aterradoras. Para cada uno la vida es un reto y es diferente. Hay personas que se han enfrentado al reto como se enfrentaron unos hombres que eran creyentes, o mejor, un hombre creyente entre ese grupo, y salieron desde la isla de Cuba huyendo en una pequeña barca. Dicen que la distancia es cerca. Yo no sé qué tan cerca es, pero dicen que es cerca. Dicen que es una distancia relativamente cerca entre una parte, lo más cerca que queda esa parte de la isla de Cuba con el lugar donde queda Miami. La historia dice que estos hombres, yo no recuerdo si eran 4 o 5 hombres, se aventuraron en esa barca huyendo de la situación que ellos sentían que no podían o que no querían vivir más en ese lugar, en esa isla, y se fueron. Pero cuando iban en alta mar, una tormenta los envolvió. Usted sabe que en el agua hay personas que me han dicho que si los barcos grandes, eso sí no se mueve. Yo digo, ay hermano, es que un barco grande a la orilla es como una cosa insignificante en alta mar. Y también me han preguntado que si los aviones grandes, que si eso sí no se mueven. Y yo vuelvo a decir lo mismo, es que un avión en el aire, por grande que sea, eso es como una cometita, una cosa muy pequeña. Y aquellos hombres, imagínense, una barca pequeña, los envolvió la tormenta, pensaron que iban a fracasar. El que era creyente llevaba su Nuevo Testamento, leyó, les dijo a todos, oraron y al fin esta barca fue a dar por allá contra a ellos le llaman un callo, o sea, un pequeño islote, una cosa pequeñita que de pronto aparece por ahí en alta mar. Una cosa muy pequeñita, es una cosa rocosa. Y por lo menos se estrelló ahí la barquita esa y ahí salieron. Y ahí comenzaron a pasar los días. Y ahí se le comenzaron a ir las esperanzas también de vivir, porque no es fácil. El sol, el hambre, la sed. No es que era una cosa que dijeran, ay, qué belleza, aquí ya siquiera nos salvamos, no. Estaban ahí tostándose al sol. Y dice en la historia que uno de ellos, viéndose ya en eso, intentó quitarse la vida. Pero el que era creyente lo animó y entre todos lo sacaron y le dijeron, no se quite la vida. Y el que era creyente le dijo, hay un Dios en el cielo. Y los ponía a orar con él. Y dice la historia que cuando ya ellos perdieron toda esperanza de vivir y cuando creyeron que ya se les iba el aliento, y cuando aún el creyente ya dijo, encomendémonos al Creador,
Entonces a la parte de atrás de ellos apareció un barco pesquero que no se sabe cómo los divisó, porque en alta mar una persona así tenga chaleco rojo, verde o azul o amarillo, eso no. Pero los vieron. Se acercó el barco pesquero, lo rescató y lo llevó. Aunque la historia es muy antigua, pero el nombre del creyente era Lázaro Santana. Su historia apareció en los periódicos de esa ciudad de Estados Unidos, y este hombre llegó a ser un predicador muy famoso que predicó por mucho tiempo mientras el Señor le dio la vida en ese sector, Lázaro Santana. Incluso hay un cántico que yo lo oí en su tiempo, hace muchos años, cuando este hombre estaba su testimonio tan reciente. Uno de los cantantes cristianos compuso un cántico espiritual y cantó la historia del Señor rescatando a Lázaro Santana y a sus compañeros con vida, igual que Dios rescató a todos los que viajaban con Pablo por causa de Pablo. Esas historias siempre son estremecedoras, sorprendentes, pero siempre que haya una persona que puede creer a Dios, esa fe en el Señor ha sido el canal para que mucha gente vea lo imposible hecho realidad. Porque es lo que se ve, lo imposible, la gente lo ve como un imposible. Las cosas que donde muchos otros han fallado, Dios permite que el que cree salga adelante. Y yo quiero decirle que eso no ha sido la historia simplemente de una persona que viene a la iglesia y que es evangélica. Esa ha sido la historia de mucha gente que nunca ha venido a la iglesia. Este que dice aquí y donde leímos esta noche era de una mujer que no iba a la iglesia. Ella no era una mujer creyente en Dios como nosotros. Ella era una mujer pagana. Venía de una región que se llamaba Tiro y Sidón, dos de las ciudades más paganas en ese sector, cerca a lo que llamamos la Palestina, o lo que hoy es la tierra de Israel, y esas ciudades quedan en lo que hoy se conoce como el Líbano. Unas regiones muy paganas. Eran politeístas, creían que había un Dios para el sol, un Dios para la lluvia, un Dios para la siembra, un Dios para la cosecha, un Dios para la fertilidad, un Dios para cada cosa. Pero esta mujer tenía un problema. La Biblia dice que su hija era gravemente atormentada por un demonio, muy atormentada. Y esta mujer que había salido de esa región se vino detrás del Señor y dice aquí clamaba, o sea, gritaba. Y en su grito ella decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la escritura dice que el Señor no le ponía atención. El Señor siguió caminando, la mujer venía detrás gritando y el Señor no parecía dispuesto a darle una respuesta a sus gritos. Entonces ella gritaba tantísimo y seguía, porque la mujer realmente venía gritando. No era que la mujer hacía que gritaba, era que venía gritando, hasta que los propios ayudantes del Señor, los discípulos, le dijeron: Señor, despídela, o sea, dile algo, si la vas a ayudar o no la vas a ayudar, pero despídela. Dice, porque da voces tras nosotros. O sea, los gritos de la mujer
Eran unos gritos de esos que incomodaban a la gente. Y yo le doy gracias a Dios cuando hay gente que le cree al Señor, porque son un ejemplo para mí, son un ejemplo para usted. Ella no iba a la iglesia, ella no había estado en cultos, pero ella había oído hablar de Jesús. Y ella había oído hablar del poder del Señor. Y aunque ella nunca había sido creyente, ese día comenzó a creer. Y ella gritaba desesperada, y los discípulos: Señor, Señor, despídela, es que viene gritando demasiado. El Señor le dijo, no a la mujer, sino a los que le estaban diciendo: Dios, no, es que yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor le explicó a los que venían ahí, no a la mujer, a los que venían ahí: es que mi trato directo, lo que yo necesito hacer ahora, no es, ella es de otra nación. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en lo que el Señor se volteó un poquito para explicarle a ellos, la mujer los alcanzó. Es que la mujer venía detrás, ella venía insistente, ella no venía jugando. Ella no venía a ver si el Señor, porque alguna gente dice: yo voy a ir a la iglesia a ver si Dios me ayuda. Otro dice: yo voy a orar a ver si el Señor me salva. Otro dice: yo voy a orar a ver si Dios me cambia. Esta mujer no venía a ver si Dios la cambiaba, a ver si Dios la ayudaba, a ver si Dios le respondía. Esta mujer venía, era de verdad. En lo que el Señor se detiene a decirle a los discípulos: no, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer como un rayo llegó, hermano, pegó carrera, medio que vio ella el chancecito, y dice, llegó rápido y se tiró a los pies del Señor y le dijo: Señor, socórreme. Ella cayó ahí de rodilla, de cabeza. Cuando dice ahí que se postraban en esa tierra del oriente, tenían una manera muy particular de postrarse. No era así como hacemos nosotros. No, cuando dice que se postraba, ellos ponían, aparte de arrodillarse, ponían la cabeza, o sea, su frente contra el piso. O sea, era una actitud así, donde la cabeza, la frente daba contra el piso. Era una actitud de humillación, o sea, cuando querían demostrar: yo me humillo realmente. Ellos, en su manera de verlo, así era que se postraban. Y esta mujer llegó corriendo, toda bañada, me imagino yo, en lágrimas, y quién sabe si hasta afónica, porque en las iglesias deberíamos aprender de gente como esa mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Gente que no se cansa cuando quieren buscar a Dios. Gente que aprovechan, hermano, medio que le da la oportunidad, carrera y seguida para allá, y aparte de los gritos, también aterrizó de cabeza allá delante del Señor. Hermano, porque esta mujer era sincera. Esta mujer realmente traía una fe en su corazón. Es que para vivir esto hay que creer. Usted puede verlo como quiera. Usted puede llegar con su corbatica bien, su perfumito y todo, y sentarse derechito y estirarse y cuidarse y mirar y a ver cómo queda, y algunos hasta en el culto y sacará todo el espejo para mirar a ver si se ve bien, y vuelve y se estira y vuelve y se arregla y vuelve y se sienta y mira a ver. Esta mujer no tenía nada que ver con eso. Esta mujer traía unas ansias y una convicción. Para esta mujer no había protocolo, porque a veces nosotros tenemos una cantidad de protocolos cuando vamos a orar. Oramos de tal manera que se dice que una vez en una gran reunión, digamos un gran culto que habían hecho en un lugar muy especial, en un auditorio, se habían reunido iglesias y pastores y todo, y pasó y dijeron: y ahora con nosotros el pastor fulano para dirigirnos en oración. Y dice que al otro día
salió en el periódico el reporte de la actividad que se había dado, y el periodista describe el momento en que esta persona pasó a hacer la oración, y fue tan pulida la oración que el periodista dijo: fue la mejor oración que jamás se haya predicado en auditorio alguno. O sea, fue todo un discurso tan elaborado que el periodista lo describió de esa manera: fue la oración, la mejor oración que jamás se haya predicado. No dice que se dio la oración, que jamás se haya predicado en auditorio alguno. Porque a veces somos tan protocolarios. Padre Celestial, yo vengo delante de ti, como dice tu palabra en el libro tal, en el capítulo tal, en el versículo tal, porque de acuerdo a la interpretación, como si tuviéramos que convencer al Señor y darle una predicación al Señor. Esta mujer no traía ningún protocolo, esta mujer traía una fe y una necesidad. Medio que le dan la oportunidad, la mujer llegó y cayó de rodillas con su frente en la tierra, y su única oración fue: Señor, socórreme. Ella no estaba interesada en decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y todo, porque esa es una oración que el Señor nos enseñó. Pero a veces nosotros creemos que esa oración el Señor nos la enseñó fue para seguir un protocolo y decir primero muchas cosas bonitas. No, Él lo que nos estaba enseñando ahí era el orden en que debíamos orar. Pero no nos estaba diciendo que nos teníamos que quedar tiesos ahí, nos teníamos que quedar así pensativos ahí y a ver cómo lo decíamos mejor y aclarar la garganta. No, Señor está diciendo es el orden, que primero reconozca a Dios, que primero le dé la adoración al Señor, y que primero ponga lo espiritual y luego lo material. Pero aquella mujer llegó, cae de rodillas, y lo que la mujer dice es: Señor, socórreme. No dijo nada más: socórreme. Usted lo diría: Señor, ayúdame. Y el Señor respondió y le dijo ahora sí a la mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor seguía insistiendo en que Él venía para hacer algo específico con los hijos de Israel, y era una expresión que para muchos sería ofensiva. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, aquella mujer no se puso a discutir teología. Aquella mujer ni siquiera citó ninguna parte de la Biblia, porque no conocía parte de la Biblia como usted y como yo. Pero la mujer tampoco se opuso a lo que el Señor, ella le dijo: sí, Señor, eso está bien. Ahora, Señor, todavía tirada en el piso, le dice: pero Señor, yo he visto que los perrillos también comen cuando se le caen migajas a los amos desde la mesa. Ellos comen aunque sea la migaja. Yo le pido, si no me va a dar el pan completo, deje que se caiga algo, cualquier cosa. Cualquier cosita, así sea de ladito, que se le caiga y una bendición, algo, no me dé tal vez completo, con cualquier cosita que me dé, mi hija se sana. Si no me quiere dar como una hija, porque no soy hija, no importa, pero deje caer. Usted dice que perrillo, deje caer algo, cualquier cosita, deje caer, Señor, cualquier cosa. Y dice la Escritura que el Señor dijo: mujer, grande es tu fe. Y yo le digo que cuando el Señor dice algo, Él no se pone a darle vueltas. Él tampoco se va dando vueltas con la diplomacia que usamos nosotros. El Señor habla directo. Y cuando Él le dice: grande es tu fe, es porque grande es tu fe. Y no a todo el mundo el Señor le ha dicho: grande es tu fe. A algunos el Señor le dijo: hombres de poca fe. A otros el Señor le dijo: ¿cómo no tenéis fe? Pero a esta mujer el Señor le dice con sinceridad: es que no era solo
lo que la mujer decía, es que ella lo decía todo con palabras y con actitudes. El hecho de ella gritar detrás del Señor por varios minutos probablemente, que nadie le ponía atención. El hecho de cuando le dan la oportunidad de ella salir corriendo y caer de rodillas con su rostro en tierra. Y el hecho de ella reconocer que sí, que es verdad, que los hijos son los que tienen el derecho, pero de haberse fijado ella y de tener una salida para decir, pero yo creo que es posible aunque yo no sea hija. Yo creo que es posible aunque yo no tenga derechos legales. Yo creo que es posible aunque esté descartada de primera mano, pero todavía es posible. Siempre hay una oportunidad, dice la mujer. La oportunidad puede venir aún cuando se le cae una migaja a los amos desde la mesa. Hermanos, creerle al Señor es lo más hermoso que puede pasar. Le estoy hablando a los no creyentes, o sea, a los que no practican esta vida en el Evangelio del Señor, y le estoy hablando a los que sí la practican. Le estoy hablando a los amigos que vienen tal vez por primera, segunda o tercera vez, pero le estoy hablando a usted que viene y que ya esta es la millonésima vez que usted nació aquí, que es probable que su madre lo dio a luz y al segundo o tercer día ya estaba en el templo. Le estoy hablando a usted también, porque es esa fe en el Señor lo que hace que las personas podamos recibir lo que Dios dice en su palabra. Esta vida siempre estará como envuelta en muchas luchas, en muchas batallas, y esas batallas son contra la vida misma, contra las circunstancias y muchas veces contra el diablo. Que el Señor lo reprenda. Sí, porque así es. Mire que esta mujer, la pelea de ella era porque tenía una hija endemoniada. Una hija endemoniada. La pelea de ella era contra el diablo. Que el Señor lo reprenda. Un demonio de esos quería acabar con la hija, pero la mujer creía que el Señor podía librarle la hija. Porque algunas veces nosotros vivimos esta vida y tenemos nuestras propias como cosas organizadas donde sí se puede, que se puede esperar, que no se puede esperar. Esta mujer no estaba pensando en eso. Las dificultades pueden ser del tamaño que quieran, pero esta mujer creía que el Señor podía ayudarle aún con una hija que estaba endemoniada. Mire que no era la hija la que venía a pedir, ni siquiera la hija estaba ahí. Y usted puede tener momentos en que usted, su familia, alguien que usted ama, el diablo lo tiene por allá cautivo, se lo quiere llevar al infierno. Pero usted puede creer por esa persona. Usted puede creer por su esposa. Usted puede creer por su esposo. Puede creer por sus hijos. Puede creer por su hermano. Usted puede creer por su familia. ¿Cuántos están entendiendo que yo digo que usted puede creer por otros? Bendito sea Dios. Cuando el Señor oye a la mujer, le dice: mujer, grande es tu fe. Pero no solamente le dijo grande es tu fe, le dijo: hágase contigo. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Hágase contigo ¿cómo? Como quieres. Oiga, porque lo que ella quería era bueno, porque lo que ella quería era real, era una bendición para una persona. La que ella quería, ella no estaba pidiendo plata ni oro, no estaba pidiendo edificios, ella estaba pidiendo la liberación de una hija que estaba endemoniada.
Y ella se atrevió a creer, hermano. Es que la persona endemoniada no estaba ahí, pero ella se atrevió a creer. Ella corrió detrás del Señor. Y yo le digo que ese no es el único caso en la Biblia. Usted encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 10, si no me equivoco. Sí, señor. Capítulo 10 de Josué. Usted encuentra una historia asombrosa. Una de las historias asombrosas que la gente que no ha investigado no la cree. Pero ese capítulo ha sido objeto de debates de personas que dicen ser científicos. Porque dice la Biblia, había un pueblo, una ciudad que se llamaba Gabaón, aliado del pueblo de Israel. Y se juntaron 5 reyes, entre ellos el rey de Jerusalén, de Hebrón y de otros lugares, y vinieron para pelear contra esa ciudad de Gabaón. Dice que los moradores de Gabaón eran gente fuerte, la ciudad era amurallada, esa era como una ciudad real. Y entonces esta gente, cuando vieron que esos habían hecho alianza con el pueblo de Israel, se vinieron a atacarlos para destruirlos. Entonces ellos le mandaron una razón a Josué, le mandaron a decir, porque Josué era el hombre de Dios que estaba al frente del pueblo de Israel, le mandaron a decir: no tardes en venir y socorrer a tus siervos, porque se nos vinieron encima 5 reyes. Y dice que en el verso 7: subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y yo le estoy leyendo eso para que usted vea que la fe funciona en todas partes. Funciona cuando aquella hija está endemoniada. Funciona cuando hay una tormenta en el mar, pero esta fe funciona ahora que hay un pueblo y un líder en una guerra física. En una guerra física. Esto no es una guerra espiritual. Esto era una guerra de verdad, con espadas de verdad, con lanzas de verdad, con flechas de verdad. Y la Biblia dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y mire lo que dice el verso 10: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién los llenó de terror? Cuando dice consternación, ¿qué quiere decir? Un temor asombroso. Que quedaron, que no eran capaces. ¿Quién hizo eso? Dios. Cuando llegó Josué con el pueblo de Israel y ellos vieron a Josué llegando, hermano, mire, es que Dios hace unas cosas grandes. ¿Quién se supone que estuviera más listo para pelear en ese momento, que estuviera más claro? Ellos que estaban ahí, que estaban acampados y que estaban comiendo y se estaban preparando para la guerra, o Josué, que venía en una vigilia completa toda una noche con el ejército. En una noche yo he oído a las personas que les ha tocado esas caminatas, que son terribles y que son expertos en eso y que son soldados y que pelean. Dicen que en una noche un pelotón de ejército bien entrenado, de esos que están listos como esto, que siempre batallan, dice que pueden en una noche caminar 50 o 60 kilómetros. ¿A usted le parece asombroso? Porque usted y yo no caminamos ese ni de aquí a la casa. No, ¿por qué no vino al culto, hermano? Porque no había para el bus. Yo he oído decir que esta gente camina. Suponga usted que ellos no hayan caminado 60, que hayan caminado 50 kilómetros toda la noche. Y el soldado no va como va el atleta. El atleta se pone un pantalón especial para caminar,
unos zapatos especiales para caminar, una camisa especial para caminar, y el único peso es tal vez una botellita de agua que lleva en la mano, y eso que ni la lleva, porque ahora por el camino va a encontrar. Entonces va por un camino, como dirían los de antes, va por el camino real y va a encontrar donde le vendan el agua. Pero el soldado tiene que ir con sus armas, tiene que ir con el zapato especial de batalla, de guerra, tiene que ir con el peso de las provisiones encima y caminar toda la noche para encontrarlos así. Pero Dios hizo algo tremendo. Dice, cuando ellos, los enemigos, los vieron llegar, Dios hizo algo. Hizo que cuando ellos le miraran la cara a ese ejército que venía de toda una noche, dice que les dio una consternación terrible. O sea, le dio un terror. Ellos le vieron la cara. Ay, es que ellos ya venían a tragárselos, y era de verdad, ellos venían por ellos, pero venían cansados, venían toda la noche. Hermano, Dios es especial. Cuando alguien le cree al Señor, las cosas son totalmente diferentes a como la gente las puede mirar. Totalmente diferente. Dice la Biblia, cuando ellos aparecen, porque dice de repente, los otros no estaban esperando. Dice, le llegaron, aparecieron de repente. Y cuando los otros lo vieron, les dio un terror, hermano. Les vieron la cara como una gente que ya venía por ellos, y los otros también eran soldados y también eran guerreros, pero no, la sola cara de ellos, Dios usó algo para llenar a los otros de un terror que no podían ni siquiera enfrentarlos. Y dice la Biblia, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Pero mire lo que dice en el verso 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas, porque ellos no fueron capaces de enfrentar la batalla, tan terrible vieron ellos la cara de ese ejército de Israel, tan terrible los vieron así, que ellos comenzaron a huir. Y dice, y mientras iban huyendo a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y mire cómo especifica, y dice, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Si el Señor los ayudó a matar, y los mató a piedra desde el cielo, como alguien diría, los agarró a piedras. Sí, a usted le parece raro, ¿cierto? Por eso yo le digo, si usted le puede creer a Dios, no estamos hablando solo de creer por una mujer endemoniada para que sea libre. Estamos hablando de creer en un Dios que siempre está dispuesto a hacer cosas que toda la gente se queda asombrosa. Ay, Dios mío, ¿cómo es esto? Dice, Dios les tiraba piedras de granizo desde el cielo. Pero como el Señor sí sabe, si eso usted tirando piedra, tiene que tirar una y bajarse la otra, y después la otra. El Señor las mandaba todas desde arriba. Si no le pega a esta, le pega a la otra. Pero dice la palabra de Dios que eran grandes. No era el granizo que usted normalmente y yo vemos, que a veces pega duro y usted se siente mal. Un hermano me dijo un día que cayó granizo, pastor, yo pensé que iba a tumbar el techo de la casa. Eso no es nada, porque son unas cositas así pequeñas. La Biblia dice que eran grandes, dice grandes piedras de granizo. Padre celestial, un solo golpe, ¡bum!, al piso. Nada que hacer. Por donde le dé, por ahí lo mata. O le cayó en la cabeza, le abrió la cabeza y le pegó aquí en la nuca, también va al piso. Y si alguno se voltea boca arriba, ¡pah!, le da en la boca y lo acaba de desbaratar. Pero si se voltea boca abajo, tenga por el pulmón, en alguna parte en la columna. Pero dice, los mató el Señor.
Se lo digo otra vez, le parece asombroso y es cruda la manera de decirlo, pero el Señor los mató con grandes piedras de hielo desde el cielo. Usted dice: ay, pastor, eso es raro de decir. Mire, yo he leído a veces, busque usted ahora en los buscadores esos que hay por internet, busque tormentas de granizo. Solo busque eso. O escriba tormentas históricas de granizo, ahora reciente, y usted verá las fotos y verá los reportes. Granizo cayendo más grande que una pelota de béisbol, y como pasa derecho por los techos de los carros, lo rompe, ¡pum!, y ha matado gente. ¿Sabe que es una piedra que pese? No, pues, que no pese mucho, que pese solo 1 libra. Y le cuento que el hielo pesa. Es una cosita así pequeñito de 1 libra. Si lo tiran de allá de arriba, de la parte alta del edificio, usted está abajo, lo mata. Y esta que viene desde bien arriba. Si los lanzadores que lanzan la pelota de béisbol, yo he leído. ¿A cuánto les gusta investigar las cosas? ¿Alguno de ustedes ha leído de eso del lanzamiento de los que tiran las pelotas de béisbol? Se llaman el pitcher. ¿Sabe la velocidad a la que puede ir una pelota de esa? ¿Alguno de ustedes sabe? Normalmente, ¿cuánto? Mire, yo he leído, hay quienes la lanzan a 100 kilómetros por hora y hay quienes la lanzan a 120 kilómetros por hora. Un lanzamiento por el brazo de un hombre entrenado para lanzar esa pelota de béisbol. Por eso ellos tienen que usar en la cabeza una cosa especial. Ellos no usan cualquier nada así de tela, no, es una cosa especial porque al que le pegue ahí lo mata. Y eso que es blandita, que esa no es tan dura, no es una piedra. Y eso, hermano, tirado de aquí así, imagínese tirado desde arriba. ¿A qué velocidad baja eso? Y por la mano del Señor. Alabado Santo Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor dice, se las tiró grandes. Yo le tiró grandes piedras. Grandes piedras, dice que eran tan grandes que caían muertos por todo ese camino, uno detrás de otro. Se escapaba de este y caía y pum, 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 pum. Cuando ya ellos se dieron cuenta, había, hermano, una cantidad de muertos horrible. Pero la historia no acaba ahí, porque ese fue un día tremendo. Mire lo que sigue diciendo. En el verso 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, ¿qué dijo? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dice la escritura, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Alguna vez usted se ha imaginado un día que no se acaba? ¿Se ha imaginado un día y el reloj sigue andando y el sol ahí? Yo he estado en lugares donde el sol se oculta tarde por razón de que hay estaciones. He estado en ciudades donde son las 9 de la noche, es como si fueran las 5 de la tarde aquí. Y las 10 de la noche todavía el sol, cuando el sol se está ocultando. 11 de la noche se está ocultando el sol. Por lo que hay unas
estaciones, que nosotros no estamos acostumbrados a eso en nuestra tierra. Pero hermano, en este caso que dice acá, no es eso, dice es que el sol se detuvo. Ahí es donde viene inmediatamente el debate científico. Dice no puede ser real porque desde la enunciación de la frase ya está equivocada. Porque el sol no es el que gira alrededor de la tierra. Es la tierra que da un giro sobre su propio eje, y entonces de esa manera en un momento determinado es de día y después es de noche, porque va dando la vuelta sobre su propio eje. Entonces desde la enunciación de la frase, dicen los científicos, ya está mal, así que eso no es posible. ¿Sabe? Eso es lo lindo de la fe, hermano. Lo lindo de la fe es que aunque usted no sepa nada, al que cree todas las cosas le son posibles. Si Josué hubiera sabido, hubiera dicho al estilo científico: tierra, no sigas dando vueltas, detente. Pero como él no sabía, él creía que era el sol el que iba dando la vuelta, pues le habló a lo que él creía: sol, detente. Tenemos un Dios. Usted sabe que hay unos aparatitos que uno usa cuando va de un país a otro, que en esos aparatitos están diferentes idiomas, y está el de uno y el de ese país, y cuando uno no conoce, uno llega y uno escribe en ese aparatito en su idioma, y el aparatito le hace la traducción al idioma de allá. Entonces usted dice: buenos días, ¿cómo están? Y el aparatito le dice allá en el idioma que es: good morning, how are you? Y el Señor tiene también un traductor automático y celestial. Sí, Señor. Sí, Josué lo dijo de la manera que él sabía: sol, detente en Gabaón. Y el Señor paró fue la tierra, porque el Señor puso el traductor. Eso quiere decir que se pare la tierra. Párese. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Porque eso en el corazón de Josué estaba claro. Él lo que necesitaba era que el día se alargara para poder acabar con sus enemigos. Entonces Dios, que lo sabe todo y lo entiende todo, le puso el traductor automático a la oración de Josué. Josué dice: sol, detente en Gabaón. Y el Señor dice que se pare la tierra enseguida. Lo acaba de pedir mi hijo. Y la Biblia dice: y el sol se paró y la luna se detuvo. Ahí otra vez vuelve el científico. Ahí yo le digo que está mal, mire. Y ahí la Biblia dice que el sol se detuvo, y usted sabe que el sol. Ahí está dando la respuesta a lo que este hombre cree. A Dios no le interesa cuán científico sea usted. A Dios le interesa cuánto puede creer usted. Se lo digo otra vez: a Dios no le interesa cuánto sabe usted. A Dios le interesa cuánto cree usted. ¿Cuánto le pueden creer al Señor? ¿Cuánto le pueden creer al Señor? Imagínense si uno para orar tuviera que entenderlo todo, y para creer tuviera que saberlo todo. ¿Cómo ora uno por un enfermo? Uno ora por un enfermo que se sane, en nombre de Jesús. Usted no sabe cuál es el proceso. Muchas veces usted no sabe de qué se trata esa enfermedad. Le dice uno: yo tengo tal cosa. Usted ni siquiera sabe qué es eso. A veces yo voy a orar por un enfermo y yo tengo tal cosa, y se me da curiosidad y le digo: oiga, ¿eso de qué se trata? Porque uno no es médico, uno es un creyente en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Uno no sabe nada, pero
Dios no está esperando que usted sepa, Dios está esperando que usted crea. Aleluya. Hay gente que está interesada en saber, porque ellos creen que si saben más van a obtener mejor resultado. Algunos estudian mucho los demonios para saber cómo entran y cómo salen y cómo hacen, dónde viven y qué tal, y si tienen por allá un estadero donde descansan, y si tienen una playa donde van a bañar los demonios. ¿Qué me importa lo que haga cualquier demonio? El Señor dice: en el nombre de Jesús los echan fuera. Y se tiene que ir en el nombre de Jesús. El Señor, cuando los demonios venían a hablar, el Señor ni los dejaba hablar. Silencio, fuera. Se iban. Y en este caso este hombre pide, y dice la escritura que él oró y le habló a Dios en presencia de todo Israel y delante del ejército, y él da esa orden, hermano, que es asombrosa, una orden que no tiene ninguna lógica científica, pero él habla lo que cree. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la respuesta dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo hubo acabado de vengarse de sus enemigos. Ahora, si alguno dice: pastor, es muy bonito ahí en el papel, yo que no mantengo todo en mi cabeza, le digo que han habido científicos que han luchado con eso, especialmente unos un día haciendo en la NASA todos unos cálculos en la historia. Se encontraron que no les cuadraban las cuentas en el computador, porque se les perdía como un día larguito, y el computador no cuadraba, y no cuadraba, y no cuadraba. Y ellos hacían y hacían y no cuadraba, hasta que uno de ellos les dijo: bueno, ustedes piensen lo que quieran de mí, yo tengo la respuesta. ¿Cómo? ¿Cuál respuesta? Dice la Biblia, venga. Les abrió ahí, le dijo: lean esto. Ahí dice que casi un día entero. Dice: sí, pero es que es más de casi un día entero. Y él dijo: venga, y lo llevó a Isaías y le dijo: miren esto otro que dice aquí, cuando el rey, ¿cómo se llamaba? Ezequías, Dios le dijo que se iba a morir, y el rey lloró. Y Dios le dijo: bueno, está bien, yo te doy 15 años más de vida. ¿Qué quieres como prueba? ¿Que el sol se adelante 10 grados? O sea, la sombra en el reloj, porque usaban el reloj de sol. Que la sombra en el reloj de sol, que era el reloj de Acaz, era un rey famoso que había puesto ese reloj ahí en el palacio. O que se devuelva 10 grados, y el hombre le dijo: no, es que se adelante, eso es fácil. Yo no quiero que se adelante. Si de verdad a mí me dan la opción de escoger, quiero que se devuelva. Y el Señor le dijo: pues se devolverá. Y dice: y se devolvió la sombra en el reloj de Acaz 10 grados. Lo medían por grados, y los científicos que sacaron la cuenta dicen que eso da casi un equivalente a 3 horas. Y cuando esa gente tomó esto y lo metieron allá, dijeron: asombroso. Y algunos hasta dijeron: no se lo digan a nadie, porque nosotros los científicos no podemos creer en esas cosas. ¿Qué cosa? No pueden creer, pero tienen que creer. Nosotros, en cambio, los creyentes, sí podemos creer en estas cosas. Levante la mano los que sí pueden creer a la palabra de Dios. Levante las dos manos los que sí pueden creer a la palabra de Dios.
a mí lo que me asombra de esto es que una sola persona, un solo hombre, en un momento de inspiración de fe, oiga, un solo hombre, en un momento de inspiración de fe, pueda creer y decir una cosa tan grande como esa. Él no estaba esperando hacer historia científica. Él necesitaba era acabar con sus enemigos. Pero en medio de su inspiración él no se daba cuenta de lo grande de lo que estaba pidiendo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando dice que el sol se detuvo la rotación de la tierra. Y dice por casi un día entero. Eso sería fatal. El movimiento de la rotación de la tierra sobre su propio eje cada 24 horas, una rotación exacta, es lo que mantiene muchas cosas en su puesto. Ayuda a mantener la gravedad en su, ¿cómo diríamos? En su fuerza ideal, porque acuérdese que la gravedad tiene varias fuerzas. ¿Usted no ha leído de eso? La gravedad tiene sus grados. Gravedad normal, hay gravedad 0, hay gravedad 1, gravedad 2, gravedad 3. Si usted no me entiende, no importa. Pero vaya y estudie y usted verá que las fuerzas de la gravedad multiplicadas se dan cuando la velocidad se acelera o se desacelera. Por eso las personas que van a volar esos aviones de guerra les hacen un entrenamiento especial, porque tienen que soportar hasta gravedad 3, hasta G3, que quiere decir multiplicada la gravedad normal hasta por 3 veces, y hay ocasiones en que más por la velocidad que llevan y la velocidad con que da un giro. Y entonces se va midiendo, y cuando usted arranca, por ejemplo, en un avión que no es nada, y el avión tiene fuerza y arranca así, y usted está ahí y usted siente que lo pegan contra la silla de atrás. Y en las famosas montañas rusas, que la gente grita y da la vuelta así, pero la gente no se cae. La gente experimenta gravedad 2, experimentan otro tipo de gravedad más fuerte, etcétera, etcétera. Estúdielo bien y usted sabrá que el movimiento que sostiene las cosas en esta posición ideal es ese sentido de rotación exacto cada 24 horas. Deténgalo y usted va eliminando la capacidad de gravedad. Por eso cuando meten a una persona en gravedad 0, dice que la persona vuela, y así entrenan a los astronautas. Cuando ya no hay la gravedad que estamos acostumbrados, gravedad 0, entonces usted habrá visto en los documentales, y ellos van en ese entrenamiento por ahí volando y se empujan de aquí para allá y de allá para acá, y el cuerpo no pesa nada. Entonces la cuestión, porque es la gravedad. Ya la gravedad no existe, lo meten en una cámara donde eliminan la gravedad y la persona ya no se puede sostener en su sitio. Para ir al baño tendría que llegar, buscar el baño, amarrarse con un cinturón de seguridad, iba a tener problemas, entonces no pueden ir al baño normal, entonces no pueden comer normal, entonces le dan unos alimentos especiales. Hay una cantidad de cosas que nosotros a veces ignoramos, pero cuando yo estoy hablando de las cosas de la palabra de Dios, me gusta traer a colación todas aquellas cosas que a mí me gusta estudiar, aunque no soy un científico ni un experto, pero me gusta estudiar. Y me he dado cuenta que Dios hace unas cosas especiales, mi hermano. Unas cosas especiales. El Señor realmente hace cosas extraordinarias. ¿Y cómo hace usted
para que detenga el movimiento de rotación y llegue a un estado totalmente quieto y la gravedad no se elimine. Tiene que suceder un milagro mundial. Ahí ya no es el milagro de una persona, no es uno siendo sano, no es uno siendo, es un milagro mundial. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me encanta? Que todo lo que hay, todo lo que existe, dice, existe por la palabra de su poder. El Señor no necesita que las cosas tengan su curso natural para Él dejarlas como Él quiere. Él hizo todo lo que hay con el poder de su palabra y mantiene lo que hay con el poder de su palabra. Y si puede darle gloria a Dios, dele gloria a Dios. Pero si usted puede creer, al que cree todas las cosas le son posibles. Y la fe de un hombre hizo que hubiera un milagro de talla mundial. La fe de Josué hizo que sucediera un milagro mundial. Santo. Oh, aleluya. Estoy hablándole en serio. La fe de Josué ese día hizo que hubiese un milagro de talla mundial. Toda la creación tuvo que obedecer a una orden dada por el Padre Celestial debido a la fe de un hombre. Ahora usted entiende mejor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren creer? Grande es tu fe, es el tema, es el título que le dimos. ¿Cuántos quieren creer con una fe verdadera, genuina? Hoy usted puede creer.